Amigos espectadores de VIX Televisión, buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo de cuándo nos vean y a qué hora. Ya saben que este programa se repite durante toda la semana, pero lo tenemos controlado en qué tramo. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el capítulo inicial siempre los agradecimientos al 33400, donde su dueño, el dueño del establecimiento, Ángel Rodríguez, nos recibe cada semana tan amablemente. Me comentaba Ángel que la semana que viene, ahora mismo están viendo ustedes el cartel que anuncia las jornadas, va a dar comienzo el mismo lunes unas jornadas sobre la mataduza. Ahí, como ven en el cartel, habrá un poco de todo. Habrá desde adobo, cadillo, morcillas de Burgos, huevos camperos, etcétera, etcétera, etcétera. No se lo pierdan. Todo ello regado, por supuesto, con los mejores caldos que Ángel tiene a bien ofrecer a su clientela. Vamos a dar comienzo hoy al programa, al Alderique. Y hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, ya le conocen, ya estuvo con nosotros en alguna ocasión más. Inmediatamente a mi derecha está Roberto Suárez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, amigo. Buenos días. Y a su vera está Sergio Menéndez. Sergio Menéndez forma parte de la Secretaría General de Santa Bárbara Sistemas en Trubia. Hoy nos trae aquí un personaje desconocido. Digo desconocido para la inmensa mayoría de la gente. Casi, hombre, yo diría no pasó desapercibido, porque no pasó desapercibido, pero sí su labor, su enorme labor al frente, como estuvo, y ahora veremos cuántas cosas más, de la fábrica de armas de Trubia, tan en boga en este momento por muchas circunstancias. Para ponernos en un marco de situación correcto, hoy tenemos, como digo, a Roberto Suárez, un verdadero experto en la figura de este personaje, que nos contestará seguramente a estas preguntas que a continuación le hagamos. Dime una cosa, ¿tengo o no razón en cuanto al primer comentario que hago del general Elorza? ¿Por qué es tan poco conocido el general Elorza entre el público que nos pueda estar viendo ahora mismo? Oye, pues mira, te lo voy a explicar, Aunque sí, te lo voy a explicar, aunque es difícil a su vez de entenderlo en la medida en que son deducciones mías. Este hombre fue una figura importantísima en la industria del siglo X, de mediados del XIX. De hecho, casi todos los avances que se produjeron en materia siderúrgica y en materia militar tienen o se deben o él participó en ellos. Dicho eso, después, por la historia, sí se le valoró diciendo que era un gran industrial del 19, un magnífico experto, pero al estar vinculado a una fábrica militar, los grandes historiadores siempre hablaron de que la fábrica de Trubia, sin interés económico aparente, era lo que siempre se sigue poniendo en los libros, con lo cual nunca fue estudiada suficientemente ni su figura, ni el papel de la fábrica de Trubia en todo este desarrollo. Aunque también tengo que decir que aunque pensemos que no es conocido, eh, si miramos todo lo que de él se recuerda, tenemos una calle en Trubia, tenemos otra calle dentro de la propia fábrica de Trubia, tenemos un busto que está en su casa natal en Oñati, tenemos otro en la plaza principal del pueblo, en Sevilla también se le ha hecho un homenaje y un museo, una de las salas del museo tiene su nombre. En fin, hubo otra serie de reconocimientos, por ejemplo, el nombrado Premio Elorza, que se lo daban al aprendiz de la fábrica de Trubia que fuera número 1 de su promoción. Por lo tanto, sí hay reconocimientos, pero un tanto, vamos a llamarlos así, un tanto privados, no conocidos por la gente. Roberto, fue un visionario el general Elorza con respecto a
a la tecnología que hoy podamos estar viviendo. Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo, incluso para proyección de empresas, porque él no solo estuvo trabajando desde 1844 a 1863 en la fábrica de Trubia, sino que en ese tiempo incluso participó con otros industriales en el progreso de toda Asturias. Él, por ejemplo, estuvo relacionado con Pedro Duro, el famoso de la fábrica de la Felguera, y él tenía su propia visión de cómo tenía que evolucionar la industria del carbón y la siderurgia en Asturias. Algo al respecto, luego veremos una pincelada al respecto, porque Roberto Suárez, que maneja y preside una asociación que en torno al General Elorza y más actividades, repito, preside, que se llama el Volcán 1797, 1797, pues todos los años hacen recreaciones históricas al respecto, y hace ya un par de años o 3 que incluso inauguraron un alto horno en aquella recreación, ¿no es eso? Sí, señor. Sí, nosotros como asociación nos dedicamos un poco a difundir lo que es la cultura o las tradiciones de todo lo vinculado con la industria y específicamente, lógicamente, relacionado con Trubia. De hecho, como muy bien dices, hicimos la primera recreación que fue recrear la primera colada del primer horno alto que intentó fundir con coke, es decir, en vez de introducir madera en el horno alto para alimentarlo, y se hizo con coke. Eso fue un fracaso, pero bueno, ese fracaso lo recreamos en Trubia. Luego hicimos otra que era más impactante o que quizás más atractiva para la gente, que era la de el asalto a Trubia de las tropas napoleónicas. Que esa, bueno, dio más juego porque, bueno, había guerra, había tiros, etcétera, etcétera. Y para este año, con la ayuda de amigos como el que tengo a mi derecha, queremos hacer otra que será sobre la visita que hizo a Trubia en 1858 Isabel II. Y con ese motivo vamos a hacer hasta un baile en la plazoleta de Trubia, un baile, porque ella cuando viajaba tenía acontecimientos. Entonces, esta reina fue la que más tiempo estuvo en Trubia visitando la fábrica como miembro de la nobleza. Hubo 16 visitas a Trubia a lo largo de la historia, pero esta estuvo 9 horas en Trubia. El objeto central hoy de la visita de Roberto y de Sergio es que vamos a presentarles ahora un segundo cómic que en torno a la figura del general Elorza desarrollaron. Decía Roberto ahora que, contando con la inestimable colaboración de Sergio Menéndez, y a quien representa Santa Bárbara Sistemas. Y cuéntame, Sergio, buenos días, ¿eh? Buenos días, muy buenos días. Cuéntame, ¿por qué apoyáis este proyecto? Cuéntame por qué. Bueno, mira, en primer lugar, para Santa Bárbara, para nosotros, Sí, exacto. es un orgullo el formar parte de este homenaje que se hizo a Elorza a través de los cómics. ¿Por qué? Bueno, pues porque Elorza en principio fue un visionario, como antes comentaba Roberto. Él marcó un antes y un después en la siderurgia en España y la siderurgia asturiana, y también en la artillería, porque era la derivación de la siderurgia que se hacía en Trubia, era precisamente para hacer piezas de artillería. Aparte de eso, Elorza fue el precursor de la innovación. Elorza fue un innovador. Elorza, luego seguro que habla Roberto de eso. Elorza estuvo exiliado, era un liberal, estuvo exiliado, aprende muchas tecnologías de la fundición del acero en ese exilio, vuelve otra vez a España y cuando viene a Trubia las implementa. Esa implementación que hace de esas nuevas tecnologías de la fábrica de Trubia hacen que la fábrica de Trubia se convierta en un referente europeo en la industria de la defensa y en un centro de excelencia de la fabricación de armamento. También en el cómic también se puede ver que es un recordatorio de esta innovación, porque bueno, porque Elorza, como decía, fue un innovador y nosotros dentro de Santa Bárbara creemos en esa innovación, pero no la innovación por la innovación, innovar por innovar, sino que entendemos que todo esto tiene que ser una mezcla de tradición, de innovación y de excelencia, y todo eso caminar hacia el futuro, en este caso de la industria militar. Luego, esta obra también
cuenta la historia de Lorza, que es una historia fascinante de una persona a veces desconocida, pero también quiere mandar un mensaje a estas nuevas generaciones sobre las posibilidades de lo que se denominan las disciplinas STEM, o sea, la ciencia, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces, bueno, como resumen, nosotros desde Santa Bárbara Sistemas lo que apoyamos y apoyaremos pues todos estos proyectos que de alguna forma ponen en valor la cultura y la historia industrial de Asturias. Muy bien, pues es un gran apoyo e inestimable colaboración la de estos señores, Roberto. Hombre, por supuesto, y tenemos que agradecerlo siempre, toda vez que cualquier proyecto que le hemos presentado con seriedad, con rigor y explicando un poco lo que queríamos hacer, desde hace unos años para acá nos los apoyan, nos patrocinan y, claro, da pie para que salgan trabajos como este que puede ser peor, puede ser mejor, pero se hizo con todo el cariño y contábamos con financiación gracias a Santa Bárbara Sistemas. Estamos en Avilés, grabamos en Avilés, de hecho, el programa. Si nos ponemos a buscar, ¿encontramos alguna vinculación con Avilés en toda esta historia? Hombre, la más reciente que se me ocurre, porque estoy trabajando sobre ella ahora, es el papel de la Escuela de Aprendices de Ensidesa, que fue inspirada en la Escuela de Aprendices que había en Trubia, e incluso los primeros profesores eh, eran, fueron fichados de Trubia. De hecho, muy amablemente, la Asociación Actual de Aprendices me regaló su libro de homenaje a lo que fue la Escuela de Aprendices, y ahí aparece la cita de algún profesor que había estado en Trubia. Esa por poner la primera. Y bueno, después sé que tuvieron colaboraciones a mediados del 20, mantuvieron alguna colaboración, pero ya digo, fundamentalmente es del personal que formó aquí a los aprendices. Sergio, que vive el día a día en la fábrica, em, me gustaría preguntarle, ¿encuentras hoy en día algún sentido a una escuela de aprendices como hubo en Avilés y hubo en Trubia? Hombre, sí, sí, claro que sí, porque ten en cuenta que la formación profesional es la base fundamental de la industria. O sea, necesitamos personas formadas que trabajen en nuestros productos, en nuestras líneas de fabricación. Hoy día, pues tenemos la FP Dual, está bien presentada y estamos haciendo ya una cosa parecida a lo que hacía la Escuela de Aprendices de Trubia. Estamos haciendo acuerdos con esos centros de formación profesional para que sus alumnos vengan a hacer las prácticas en la fábrica de Trubia y así poder ir enseñándoles, poder ir formándoles y poder ir presentándoles lo que hacemos por si tienen algún interés en el futuro, cuando salgan de su formación, el incorporarse a la plantilla de la ¿Qué fábrica de Trubia. actividad de fabricación tenéis en la fábrica, Sergio? ¿Qué se hace en la fábrica de Trubia? Nosotros básicamente hacemos vehículos blindados. Vehículos blindados es lo que en el argot normal de la gente podemos llamar los tanques. Sí, sí. Los tanques. Ahora mismo estamos haciendo varios proyectos. Estamos haciendo un proyecto o dos proyectos para el Ministerio de Defensa. Uno es el vehículo Dragón, que es un vehículo de 8x8, 35 toneladas, para sustituir a los viejos TOAS. Y estamos también haciendo un proyecto de vehículos de cadenas que se denomina Castor en el Ministerio de Defensa, que es para las unidades de zapadores. Y después estamos haciendo ahora otro proyecto para el ejército británico, que son un programa que se llama Ajax, que son de casi 600 unidades. O sea que en el tema de exportación, por supuesto, Sí, es uno de... es uno de los fuertes de Santa Bárbara. Como comentaba, tenemos este programa y si lo habéis visto en la prensa, hace un par de días firmamos un contrato con Letonia para el suministro de 44 unidades, también de nuestro carro medio del modelo Ascot. Muy bien. Si me permites, Sí, sí, sí. no quisiera pasar de temas sin mencionar una cosa que Sergio inició. Tú preguntaste, Sergio inició, y yo voy a rematar, y es el papel de la Escuela de Aprendices. A ver, la Escuela de Aprendices, Sergio lo dijo antes muy bien cuando dijo que Lorza estuvo en el extranjero, que estudió, que se formó y que luego los conocimientos los aplicó en Trubia.
Matizando sus palabras, que son ciertas, hay que decir que antes de estar en Trubia estuvo en unas ferrerías que había en Málaga y en Sevilla. Y él ahí ya empezó con el sistema de contratos para los extranjeros, porque era consciente de que en España no había personal cualificado para poner al frente de aquello que él quería producir y que no estaba y que no se conocía el funcionamiento. Entonces ahí es donde él empieza a contratar maestros extranjeros y va evolucionando en sus conocimientos, y lo primero que era un contrato casi de palabra para tener un maestro extranjero pasó a ser un contrato y firmado ante notario, y ya llegando a Trubia ya culmina y hace los verdaderos contratos de trabajo, que son de los primeros contratos que hay en España, donde matiza muy mucho las condiciones del trabajador extranjero, como por ejemplo, tendrá a sus órdenes 10 aprendices a los cuales tendrá que enseñar todos sus conocimientos. Esa era una de las cláusulas fundamentales. Por ejemplo, otra que mejoró, le retendremos del sueldo el 10% mensual, dinero que le daremos cuando termine el contrato si es a satisfacción de la empresa. De esa manera los vinculaba a Trubia. Y luego, bueno, aparte de eso, darles casa, casa, medicinas y lo que precisasen. Y ahí es donde arranca verdaderamente la formación profesional en Trubia. Em, ¿Qué más vinculaciones podemos encontrar si escarbamos, si buscamos con Avilés? Insisto en esto porque, bueno, pues estamos, repito, en Avilés. A mí me llamó mucho la atención hace ese par de años cuando en aquella recreación en Trubia inaugurasteis un alto horno. ¿Sí? ¿Tú crees que fue la base fundamental para que en Sidesa en su día fuera lo que fuera y hoy Arcelor signifique lo que significa? Yo creo que sin duda ninguna. No obstante, no, sobre ese tema de vínculos, quizás Sergio, que lo conoce mejor que yo, puede hablar de ese vínculo que tienen ahora las industrias de la defensa en la JAPA. ¿Y cuáles son, Sergio? Sí, bueno, obviamente la industria de la defensa, bueno, te lo voy a hacer la introducción, el Principado y el Gobierno de España consideran ahora mismo la industria de la defensa como uno de los motores económicos. Entonces, esos motores, eso al ser un motor económico, lo que implica son inversiones. ¿Qué implican las inversiones? Puestos de trabajo. ¿Y qué implican esos puestos de trabajo? Bienestar social. Entonces, esa vinculación existe. ¿Cómo podemos materializar todo ese esfuerzo de inversiones que el Ministerio de Defensa hace en modernización? Bueno, pues con las empresas del sector. Y esas empresas del sector ahora mismo se materializaron en un hub, que es un hub de defensa, que tiene su sede en Gijón, que preside Santa Bárbara Sistemas, y que lo que hacemos es colaborar con todas esas empresas en la innovación, en ese I+D, en todas esas cosas que vamos necesitando fabricar, innovar, producir. Pues se ha montado un tejido industrial son ya 50 empresas que pertenecen a un hub que, tengo que decirlo, ahí apostó muy fuerte el Principado y la Consejería de Innovación, el consejero Borja, apostó fuertemente, y apostó fuertemente también la Delegación de Defensa de Asturias. Pero bueno, eso salió adelante, ahora mismo está funcionando muy bien, y lo que proporciona a todas esas empresas es la facilidad de, junto con las empresas tractoras, como puede ser Santa Bárbara o Remetal, acceder a los contratos de defensa. ¿Tú dirías que la fábrica de Trubia hoy en día es una factoría, digamos, imprescindible para Asturias, para España? Bueno, yo creo que sí. Bueno, si no te digo yo que además estoy allí y trabajo allí. Pero no, pero sí lo es. Por eso que te decía, el Ministerio de Defensa y el Principado de Asturias consideran la industria de defensa como un motor económico. De hecho, el Ministerio de Defensa, en su planificación, trazó una serie de corredores. Hay un corredor norte y un corredor que se llama la Vía Carisa, que va desde el norte hasta la zona de Sevilla, Córdoba, tal. ¿Y qué pasa? Que justo en el cruce de esos dos corredores estamos nosotros. Está Asturias. Entonces, Asturias tiene la posibilidad de ser una potencia de I+D
y de fabricación dentro de todo ese conglomerado que es la industria de defensa. Y por eso la fábrica de Trubia y todas estas empresas que están en el hub tienen o tenemos todos la oportunidad de acceder a una serie de contratos y a una serie de prestaciones que antes no se podía tener. Y de hecho, bueno, todo esto va asociado a los aumentos de dotación, de los presupuestos del Estado, del Ministerio de Defensa. Bien, ¿Sois especialistas y únicos en determinada fabricación o la competencia, por llamar de alguna manera, también hace cosas como hacéis vosotros? no, nosotros en vehículos blindados somos el top, vamos a decirlo así. No lo digo por decir. Somos, junto con Alemania, el único país que puede fabricar vehículos de ruedas y vehículos de cadenas. ¿Y eso por qué? Porque tenemos esa capacidad, porque el I+D y la capacidad de fabricación es muy complicado. O sea, tú ten en cuenta que fabricar un vehículo blindado de esto incorpora grandes tecnologías que hay que ir fabricando, probando sobre el terreno, y luego tiene otra cosa. Por ejemplo, Santa Bárbara basa sus vehículos en dos premisas muy importantes: la seguridad y la movilidad. Entonces, tienes que asegurar que todo eso funciona en situaciones extremas. ¿Cómo vamos haciendo todo eso? Pues con investigación y con pruebas. De hecho, y no me quiero extender más, nosotros los vehículos blindados los probamos en real, vamos a decir así. Tenemos un vehículo, le equipamos con todas las cosas que tiene dentro, le metemos unos dummies que son así pastosos, que simulan la carne humana, le ponemos sensores a todo eso y le metemos cargas explosivas y simulamos las distintas situaciones que puede tener en una agresión un vehículo de esos. Y con eso lo que hacemos que es medir la energía que se transmite a los equipos y a las personas y asegurar que, primero, el vehículo, movilidad, funciona en cualquier situación, y segundo, seguridad, que esas tropas que van metidas dentro del vehículo no van a sufrir ningún daño fatal, vamos a decirlo así. Oye, Roberto, relacionado con la historia de la fábrica, tú que eres un documentalista, uff, documentalista, de los que lee, no de los que revuelve, de los que lee. Em, por la fábrica de Trubia pasó realeza de todo de toda casta, quiero decir, hubo pocos reyes de la familia real que no hubieran pasado por la fábrica de Trubia en todo este tiempo. Pero que pasaron fue la segunda mujer de Fernando VII, esa fue la primera que arrancó, María de la Merced, si no recuerdo mal. Luego ya fue Isabel II y continuamente siguieron otros reyes. Por ejemplo, se da el detalle de que Alfonso XIII estuvo en Trubia en 2 ocasiones. Y el último que estuvo fue el que hoy llamamos rey emérito, que estuvo en calidad de príncipe en 1961. Pero ya que me tiras de la lengua y hablamos de la Casa Real, puedo decirte también que en Trubia tiene sus raíces o vínculos familiares, sus antepasados, la actual reina Leticia. La actual reina Leticia, una rama de su familia, arranca en Trubia. Eran concretamente de origen inglés y, dado que hablamos antes de los aprendices, estos 2 hermanos que se llamaban Thomas Poole y Diego Poole, estos 2 estuvieron en Trubia como maestros extranjeros contratados para aprender a estirar hierro y hacer el cañón del fusil. Entre otras cosas hacían eso, se les decía tiradores de hierro, me parece que era. Y de esos 2 se casaron uno en Grau, y de ahí es una rama, insisto, de la actual reina de España. ¿Cursasteis invitación, Sergio, a la Casa Real actual para visitar la fábrica alguna vez? ¿Os dio por ello o no? Bueno, esos son temas que se hacen desde la sede central, desde el ministerio. No, Ya, no es una cosa que nosotros por nuestra cuenta podamos llegar a decir, oye, invitamos a la Casa Real. Eso es un tema colario que tiene que definir. Sí que tuvimos visitas de la ministra de Defensa en varias ocasiones, pero bueno, son cosas que poco a poco se van desarrollando y que van encajando dentro de las agendas, pero son temas de protocolo que eso, bueno, pues se hace desde la sede central. Vamos a hacer una primera pausa, Ainhoa. Vamos a
meter el spot del 33.400, volvemos ya metidos en harina con lo que hoy nos trae aquí precisamente, que es la presentación del número 2 del cómic sobre el general Lorza, que Roberto Suárez dirige. Cerca de ti, en 33.400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33.400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Pues lo dicho, hemos vuelto de la publi con el 33.400 y vamos a meternos ya en esta segunda parte del programa con el tema que nos trae aquí hoy precisamente, el tema del cómic. Y me gustaría empezar preguntándole a Sergio, cuando alguien como Roberto Suárez, que en esto de todas estas cosas es un bendito loco, como yo digo, y su insistencia y su coraje y su determinación y su cosa hace que al final se consiga un producto como el que tenemos en nuestras manos, este cómic tan lindo que tienen ustedes. A propósito, la oportunidad aquí en Avilés de comprar en Oviedo. ¿En qué librería son, Robert? Pues fundamentalmente Cervantes, Matadero 1, que es lo que antes era Ojaguren. Fundamentalmente esas dos. También lo hay en Gijón, ¿En dónde? en la librería Central, en la librería Pasapalabra y también en el Libro de Bolsillo, que está más camino de la playa. Y luego, bueno, te voy a quitar el mensaje. Aquí en Avilés lo tenemos en la librería Clarín, que siempre nos ha tratado muy bien y que es uno de los máximos vendedores que tenemos de cualquier cosa que publicamos. Sí, señor. Un recuerdo y un saludo para Álvaro Fraga, que es el gerente de la librería Clarín, que por cierto, hoy sabía que estábamos aquí. Os manda un saludo a ambos y haciendo su correspondiente crítica literaria casi sobre el cómic, pues ha dicho que le parecía un producto excelente. Puso alguna cosilla que tal, de la cual yo comenté con Roberto, como digo, y supongo que habrá tomado buena nota para ese número 3, que seguramente tendremos algún día también en la calle, pues proceder a la correspondiente rectificación. Le decía yo a Sergio, le iba a decir, que cuando va a entrar por la puerta un bendito loco con esta historia de Trubia y de la fábrica y todo eso, y le habla de recreaciones históricas y le habla de no sé cuántas cosas, y al final para hablar de un cómic, ¿cómo le recibís? ¿Qué creéis? ¿Estaba loco el primer día cuando llegó por allí? ¿Qué pensasteis? Porque luego todo esto, claro, se trasluce en que nada de lo que digo es realidad, nada se parece a la realidad, sino que es todo un éxito lo que a día de hoy se consiguió, ¿no? La verdad es que sí que fue un éxito. Bueno, ya a Roberto ya le conocíamos y sabíamos de sus andanzas, ¿no? Entonces, bueno, sí que llegó un día y hablamos y nos habló de que su intención era hacer recreaciones históricas. Cuando nos lo explicó, al principio te sorprende por el hecho de, a lo mejor, de ser en Trubia, porque no tienes esa tradición, no hay ese espíritu de hacer esas cosas. Y Roberto, en ese momento y ahora, todavía lo tiene y lo tenía. Entonces, ya cuando nos lo va explicando cómo lo quiere hacer, que quiere hacer la recreación de la primera colada del Alto Horno, pide nuestra colaboración para, bueno, para que de la fábrica salgan los personajes. Yo fumo aquel horno. Echó humo, sí señor, Echó humo aquel horno. echó humo. Y muy bien, además. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, fuimos hablando y ya ves que bueno, que va cuajando todo eso. Y decidimos participar, decidimos apoyar esa recreación, que al final fue un éxito el primer año y fue un éxito el segundo. Cuando el segundo año nos habló también, sí, que hizo las dos a la vez, una en un día y otra en otro,
del asalto a Trubia del mariscal Ney. Dije, hombre, pues mira, esta vez sí que eso sí que puede ser interesante, porque ya es un asalto, ya había armas, hay fuego, hay ataques, hay gente que se cae, bueno, entonces, bueno, pues vamos a participar otra vez en esto. Y volvimos a participar. Y ya luego pues, nos habló de los cómics, bueno, ya fue todo mucho más rodado, porque ya habíamos empezado, ya teníamos una historia, ya la cosa iba caminando. Y participamos y colaboramos en la edición de los cómics, y hasta hoy seguimos colaborando Digamos que elabora cultura en la iniciativa. de mención y de apoyo, porque, hombre, ahora nos comentará Roberto, pero bueno, lo primero, ser un buen trubiecu es el gentilicio de los de Trubia. Ser un buen trubiecu, ser un trubiecu de pro y conocer como pocos la historia de su pueblo natal, y luego traslucirla a tantos años atrás en un cómic y viñeta por viñeta y bocadillo por bocadillo y pues yo creo que es un trabajo ímprobo el de la realización del cómic. Te voy a ser sincero, por documentación, no fue un trabajo ímprobo. Lo difícil fue, por ejemplo, en este último, en el de Elorza, plasmar lo que consideramos que eran los hitos importantes de su historia. Ahora, todo lo que se pone dentro es todo cierto. Es decir, esto se basó en hechos reales. Por ejemplo, hay un detalle al final del cómic, y es que Elorza va bajando la carrera de San Jerónimo para ir a su casa y un ladrón le asalta, le golpea y le roba el reloj. Eso, por ejemplo, también está cierto. Está documentado en la prensa de la época. Y todo lo demás de su enfermedad, que era fundamentalmente una neumonía o pulmonía, también es cierto que la cogió en Trubia y que luego la arrastró hasta su muerte en 1873. Fue lo que menos me gustó, la arrastrara hasta su muerte, eso de la neumonía que hoy padezco. Pero bueno, repito, es una obra que merece la pena que la conozca. Merece la pena que la conozcan, merece la pena que la compren en las librerías que antes Roberto mencionaba. ¿Por qué no nos haces tanto del primer número como del segundo? O, hombre, de este segundo número, por no hacer un spoiler, pero sí un pequeño argumento de qué van los cómics exactamente, Sí, qué cuentan sí. en uno y en otro. El primer cómic que hicimos se basa en la primera colada del horno alto de la fábrica de Trubia. Por eso se llama la asociación El Volcán 1797, porque el volcán es el nombre de ese primer horno alto y el 1797 es el año en que empezó a funcionar. Es importante ese hecho porque constituye la primera vez que se intenta introducir coke en un horno alto para sustituir a la madera, a la deforestación que en aquellos tiempos ya se vivía en la zona asturiana. Y entonces ese cómic se basa en eso. Como anécdota, puedo decir que cuando se presentó en su día en Oviedo la recreación, aunque bueno, de la recreación luego salió el cómic. Un periodista nos hizo una pregunta que, bueno, por lo menos a mí que me dejó bastante sorprendido. Me dice, o pregunta, bueno, ¿y por qué celebramos un fracaso? Porque fue el fracaso. Claro, a mí me dejó, desconcertado. Menos mal que me sacó del apuro un compañero de trabajo de Sergio, que se llama Rafael Moreno, que, bueno, viéndome que yo me había atascado, me dice, vamos a ver, es que para tener un éxito primero habrá que tener muchos fracasos. Y bueno, ahí salimos es verdad, exacto, y ahí salimos del apuro. Entonces, como digo, esa primera recreación y ese primer cómic habla de eso, de un fracaso. El fracaso de la tentativa de fundir con coke, que no se produjo, con lo cual, a lo largo del cómic, pues hay la preocupación, se refleja la preocupación de los obreros y directivos de la fábrica, porque era la primera vez que se intentaba, iban a venir autoridades a ver el horno alto, tenían miedo que saliera mal, como luego así salió, pero bueno, ese es un poco, en resumen y a grandes rasgos, el primer cómic. Respecto al segundo, el segundo, como ya dijimos, es la biografía del general Elorza, con lo cual arranca con su nacimiento en el País Vasco, sigue el recorrido de toda su trayectoria
tanto la parte guerrera militar durante el trienio constitucional y después su exilio en Europa, donde aprende. Luego de ahí vuelve para España y trabaja en las ferrerías de Málaga y Sevilla, y ya es llamado por el Ministerio de la Guerra para ponerse al frente de la fábrica de Trubia. Y además, él incluso escribe que, llamado por el ejército para ponerse al frente de la fábrica de Trubia, él perdía muchos emolumentos con respecto a lo que cobraba en el sur de España. Pero bueno, él decide venir para Trubia, no hay nada en Trubia, porque la fábrica estaba totalmente abandonada, y empieza a montar lo que él tenía en su cabeza, y que todo arranca de sus conocimientos y experiencia primera en el mediodía español. Todo arranca ahí. Hace lo que hace en Trubia, y en 1863, por ascenso, se va de Trubia y ya forma parte de los grandes consejos de asesoramiento que tenía el Cuerpo de Artillería en Madrid. ¿De quién es el autor de los textos del cómic, Robert? Es un chico que conocí ya con el primer cómic y que trabajamos muy bien juntos, se llama Alejandro García Mangana, granadino, con lo cual nuestras conversaciones son siempre vía WhatsApp, vía email, vamos intercambiando los papeles. Y curiosamente, en la segunda recreación, que lo invitamos a venir a Trubia, él hizo el papel de Jovellanos en la recreación. ¿Y es el dibujante también o no? Es el dibujante, sí, correcto. Y luego también en el cómic aparecen unos textos de un calígrafo que se llama Enrique Valdés, que precisamente fue aprendiz de la fábrica de Trubia, que es el que nos colocó al principio del cómic una hoja con la semblante del Orza, de cómo era el Orza, y al final nos escribió la orden de despedida del Orza de la fábrica de Trubia, que, dicho sea de paso, es muy emotiva. Ajá. Oye, ¿de qué manera participa el Principado si participa en estos cómics? De ninguna. De ninguno. De ninguna. Es lo que me temía. La pregunta era a propósito. Yo creo que Y no fue por no intentarlo. creo que a veces se nos escapan según qué cosas. Yo creo que esto es un tema cultural de primer orden, porque así es, según lo que hemos estado comentando esta mañana. La fábrica de Trubia no es baladí, no es una cosa que deba pasar desapercibida, ni mucho menos por los argumentos que Sergio y Roberto antes nos escribieron, y por lo tanto yo creo que debiera de contar todo este tipo de iniciativas de alguna manera con el Principado de Asturias. Queda ahí, no hay que reivindicar ninguna cosa más, al menos por mi parte, no sé si por la parte de Roberto como autor de toda esta historia, si quiere o no quiere, supongo que sí, pero como estamos en la tele, pues quizás no sea lo más prudente. Bueno, yo decir que cualquier colaboración siempre sería bien gratamente recibida, que se intentó con todos, que han colaborado magníficamente tanto Santa Bárbara Sistemas como la Química del Lalón, otra empresa radicada en Trubia, como Cocdoy, siempre han colaborado. El Ayuntamiento de Oviedo, con ciertas problemillas, pero bueno, también colaboró. Y el Principado, pues bueno, le abrimos los brazos y aplaudimos si colabora con nosotros, porque hay que tener en cuenta que en una recreación de estas características no solo no es algo que cueste poco dinero, porque claro, hay que alquilar los trajes para que las personas se vistan de la época. Hay que traer, vamos, por el contenido de esas dos recreaciones, hay que traer a gente que tengan las armas de la época y que tenga permiso para usar pólvora y disparar. Eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos comprado para ya futuras recreaciones 5 fusiles de la época, pero los nuestros son inertes. Es decir, no disparan, pero bueno, dan el pego, con lo cual, cuando disparan en Trubia, pues, como decía Gila, ¿no? Va luego uno con la bala, porque él lo dispara. Entonces, como digo, todo eso provoca que haya muchos gastos y que hay que afrontarlos, bueno, lo mejor posible, porque hacer una recreación sin respetar la historia, pues va a ser que no. No.
Pues nada, quien corresponda y tenga oídos y quiera oír, que es lo más importante, querer escuchar a veces, pues que escuche y que, bueno, si alguna vez ven aparecer a este loco bendito por alguno de los despachos del Principado de Asturias, será para cosa buena. Yo he estado esta mañana encantado de teneros aquí en Avilés, a ambos dos. Muchas gracias a Dios que no tenía el placer de conocerte. Muchísimas gracias, repito, por tu... Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de participar aquí. Muy Muchas gracias. Estaremos pendientes, no obstante, de esta tercera edición de Desde el Volcán, que así se llama la asociación que Roberto Suárez preside. Y a Roberto Suárez, nada, como es amigo y hay confianza, casi que le digo hasta luego, un adiós, y porque seguimos en contacto con Yo más. quiero desear que te mejores prontamente y no hagas caso a lo que dije de Elorza. Oye, tú no, para bien y para mal no eres Elorza. Ahí me asustaste un poco hasta su muerte, con aquella neumonía de ojol y vaya por Dios. Bueno, pues lo dicho, volvemos sin más la semana que viene. Les dejamos con el spot de Fuensanta en cuanto a su cerveza, en cuanto a su santa cerveza. El spot, yo soy un enamorado de ese spot, es un spot joven de los que le gustan a Ainhoa precisamente, y no de esos viejos rancios que a veces, bueno, ella y yo tenemos que hablar de ese asunto un día. Nos vemos próximamente, la semana que viene, aquí en el 33-400. Saludos también a Amador Meida, que está como todas las mañanas aquí con nosotros y seguramente en sus redes sociales hará un reportaje como el que suele hacer de bien. Nos vemos la semana que viene aquí en el 33-400 y recuerde que el lunes empiezan las jornadas de la matanza. Buenos días y nos vemos. Gracias. En el verano de Asturias, el tiempo que realmente importa es el que pasamos con amigos y unas buenas cervezas. Porque somos diferentes. Somos muy del Cantábrico. Santa Cerveza. La cerveza de aquí para la gente de aquí. Prueba la rubia, la tostada y ahora también Santa Cerveza 00, la cerveza de Fuensanta.